¿Alguna vez has sentido que tus hábitos parecen tener vida propia, como si tu cerebro trabajara en tu contra? La verdad es que a tu mente no le importa si un hábito es bueno o malo, simplemente refuerza lo que repites, una y otra vez. Y en un mundo lleno de notificaciones, comida rápida y distracciones a un clic de distancia, es fácil caer en patrones que no elegimos conscientemente. Por eso este libro, El efecto red de tu cerebro, me parece tan valioso. No es un sermón sobre disciplina, ni una lista de reglas imposibles, sino una invitación a entender cómo funciona realmente nuestra mente y cómo podemos reequilibrarla a nuestro favor. Lo que me atrapó es que no se trata de fuerza de voluntad, que todos sabemos se agota, sino de aprender a diseñar el entorno y los pequeños gestos que día a día reprograman nuestra vida. Imagina que en lugar de luchar contra ti mismo, pudieras guiar a tu cerebro como quien cuida un jardín, paso a paso, hasta que florezcan nuevas rutinas. Yo siento que leer este libro es como descubrir que no estás roto, solo estabas usando un mapa equivocado. Y ahora la pregunta queda abierta. Si tienes en tus manos la posibilidad de rediseñar tu mente, ¿qué versión de ti mismo elegirías construir? Capítulo 1. La trampa de la fuerza de voluntad. Estás en tu mejor semana. Te levantaste antes, cumpliste con el ejercicio, comiste algo sano, abriste el cuaderno y escribiste 5 minutos. Todo fluye. Te sientes orgulloso, motivado, convencido de que esta vez sí. Entonces llega la semana de la presentación en el trabajo y de la nada, todo se desbarata. Te quedas hasta tarde, te estresas, y cuando por fin te desplomas en el sillón, lo único que quieres es apagar el día con algo que te consuela al instante. Entra el control remoto, la puerta del paquete de snacks que dejaste a la vista, el teléfono encendido. Yo lo hacía tan bien, te dices, pero ya no tengo energía para luchar. Y luego alguien, quizá un amigo, quizá la voz en tu cabeza, suelta la frase que corta. ¿Ves? Simplemente no tienes disciplina. ¿Te suena familiar? Es la historia de una persona en Get Disciplined que sabía exactamente qué debía hacer. Ejercitarse, comer mejor, dejar el celular por las noches. Lo intentó con pura fuerza de voluntad y le fue bien durante unas semanas. Hasta que el trabajo lo dejó sin energía y de repente todo volvió peor que antes. Se sintió derrotada, pensó que había fracasado y juró que no funcionaba. Pero aquí está la parte que casi nadie le contó. No fue falta de carácter. Fue una estrategia que estaba condenada a fallar cuando más la necesitaba. Déjame decirlo claro, la fuerza de voluntad no es una virtud mística que algunas personas tienen y otras no. Es un recurso limitado, como la batería de tu teléfono. Lo usas para decidir, para resistir, para controlar impulsos. Y a medida que el día avanza, con reuniones, decisiones pequeñas, conversaciones tensas, esa batería se va agotando. Cuando el estrés aumenta, cuando la carga emocional se dispara, el control consciente flaquea. En ese momento el cerebro recurre a lo automático, a lo que ya está grabado. Es por eso que tus hábitos viejos aparecen con más fuerza justo cuando intentas ser mejor. No es casualidad. Bajo presión, el cerebro busca eficiencia y tira de lo que conoce sin gastar energía. Hay algo más importante. La motivación es hermosa, pero es inconstante. Te llega en oleadas. Hoy podés despertarte con ganas, mañana no. Si todo tu plan depende de que te sientas inspirado, vas a vivir en una montaña rusa. Y la realidad es que la vida no coopera. Hoy tienes tiempo y energía, mañana tienes un problema inesperado, una discusión, una carga extra. Si el plan requiere que vos siempre tengas ganas, entonces el plan es frágil. La pregunta que queda y que pega en el centro del problema es esta. Si no puedo depender de la fuerza de voluntad ni de la motivación, ¿qué me queda? Esa es la grieta por donde entra la solución. Pero primero tenemos que reconocer el problema con brutal honestidad. Volvamos a la chica de Get Disciplined por un momento. Cuando empezó, su departamento estaba igual que siempre. La caja de galletas en la encimera, la tablet en la mesa de la sala, el sillón cómodo justo frente a la pantalla. Su plan era noble, levantarse temprano y correr. Pero todas sus decisiones pequeñas seguían favoreciendo lo antiguo. En las mañanas de descanso todo iba bien, porque el día no le imponía demasiadas elecciones. En la semana de estrés, cada elección cuesta más. Las neuronas que apoyan el autocontrol están ocupadas procesando el correo, resolviendo problemas, manteniendo la calma. Cuando ese sistema consciente se fatiga, las redes automáticas toman el control, y lo automático en su entorno era básicamente consumir y evitar esfuerzo.
¿Resultado? Las viejas costumbres se activan con el menor disparador. Una notificación, una bolsa de papitas a la vista, el olor del café en la oficina. Lo que pasó no fue que ella fuera débil, fue que su estrategia pidió energía constante donde no había. Quiero que lo escuches así. Si crees que el problema es que te falta disciplina, te condenas a reprocharte cada vez que fallas. Eso desgasta todavía más. Pero si entendés que la disciplina sola no alcanza, podés cambiar la forma en que te enfrentas al hábito. No desde la vergüenza, sino desde la ingeniería. Diseñar condiciones que no dependan de tu fuerza en el momento. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa replantear cómo se presentan las tentaciones, cómo minimizas las decisiones que consumen tu energía y cómo armas una rutina que pueda sostenerse cuando estás cansado. Es decir, no pelear contra el impulso con la última onza de voluntad, sino quitarle peso a la pelea. Hay un punto que quiero que te quede grabado. Cuando estás cansado o estresado, no hay tu héroe que pueda ganar la batalla siempre. Porque el cerebro no es una fuerza moral, es una máquina que busca la opción más eficiente para sobrevivir y sentir alivio. Eso no te hace menos humano, te hace predecible. Y la predictabilidad es útil. Si sabemos cómo actúa el cerebro en esos momentos, podemos anticiparlo. Podés preparar el terreno para que, cuando la batería de la voluntad caiga, el camino correcto sea también el camino fácil. Esa es la diferencia entre confiar en la motivación y confiar en el diseño consciente de tu vida. Ahora, te pido que pienses en tu última recaída. No te vayas a culpar. Obsérvala. ¿Qué pasaba el día que fallaste? Había más trabajo, más ruido, menos sueño. ¿Qué objetos estaban a la vista? Muchas recaídas no son fallas morales, sino fallas del escenario. Y entender el escenario te da poder. Porque podés quitar o mover cosas. Podés reducir la cantidad de decisiones que tenés que tomar y podés facilitar que el impulso correcto se active sin que lo tengas que sostener con esfuerzo. No quiero que esto suene a promesa mágica. Nadie te asegura que no vas a tener momentos duros. La vida va a poner estrés en tu camino y tu fuerza de voluntad se va a agotar de nuevo. Pero si cambias tu estrategia, esos momentos van a doler menos y vas a recuperarte más rápido. En vez de depender de una chispa momentánea para encender el cambio, vas a crear una estructura que mantenga la llama viva aunque a veces te falte el combustible emocional. Tal vez te estés preguntando, ¿por dónde empiezo si no es con fuerza de voluntad? No hace falta transformar todo de golpe. Empieza preguntándote qué parte de tu día está llena de decisiones pequeñas y repetidas. ¿Cuántas veces elegís entre comer sano o algo rápido? ¿Cuántas veces decidís si abrir las redes o cerrar la laptop? Cada una de esas pequeñas elecciones consume un poco de esa batería de la que hablamos. Si podés automatizar algunas de ellas, preparando comidas, apagando notificaciones, dejando el teléfono en otra habitación, le devolvés capacidad al control consciente para las cosas que realmente importan. Hacer más fácil lo correcto no es hacer trampa. Es ser inteligente con tus recursos. Quiero que imagines por un segundo que tu vida no fuera una sucesión de batallas que tenés que ganar con fuerza, sino una serie de pequeñas configuraciones que podés ajustar. Cuando lo veas así, la pregunta ¿tenés disciplina? Deja de ser el eje y pasa a ser ¿cómo diseñaste tu entorno? Esta visión no es despojarte de responsabilidad, es darte herramientas reales para que la responsabilidad no dependa de la hazaña diaria de aguantar. Y eso cambia el discurso interno. En vez de castigar, empezás a experimentar y arreglar cosas. Puede que alguien te diga aún, pero a mí me motiva el desafío, necesito probarme. Y está perfecto si eso funciona para vos durante un tiempo. El problema aparece cuando la vida introduce variables que te sacan del plan y no tenés reservas para responder. Entonces la motivación se vuelve frágil. Lo que este capítulo quiere que entiendas es que no tenés que elegir entre ser fuerte o no serlo. Podés diseñar para ambos, crear hábitos que no requieran un esfuerzo titánico cuando tu energía flaquee, y al mismo tiempo cultivar la capacidad de actuar cuando sí tenés energía. Es una estrategia doble, no una dicotomía. Al final del día, nadie te va a quitar la tentación de la cama caliente o la serie que te hace olvidar el estrés. Pero podés reducir su poder. Si escuchaste la historia de la chica de Error Get Disciplined y sentiste esa punzada de reconocimiento, no la uses para machacarte. Úsala para preguntarte qué parte de tu sistema actual está fallando. ¿Depende de que te sientas motivado?
¿Mantiene a la vista las viejas señales que disparan las conductas que querés evitar? Cuando empieces a responder esas preguntas desde la curiosidad y no desde la culpa, vas a poder redirigir el curso. Entonces, antes de que te culpes por la próxima recaída, hazte esta pregunta sencilla. Si la fuerza de voluntad fuera inevitablemente escasa hoy, ¿cómo harías para que lo correcto fuera también lo más fácil? Esa pregunta es el inicio de un cambio que no depende de un día perfecto, sino de un diseño que funcione cuando las cosas no lo son. Y si querés seguir con esto, la próxima charla entraremos a ver por qué la idea de ser fuerte se volvió tan dominante y qué alternativas concretas podés empezar a probar ya mismo. Por ahora solo recordá esto: no sos débil por ceder, sos humano. Y la trampa de la fuerza de voluntad se puede desactivar si entendés cómo funciona en realidad. Capítulo 2. La mentira de los 21 días y otros mitos populares. ¿Te acuerdas de la primera vez que leíste que para formar un hábito bastaban 21 días? Suena bonito, ¿no? Es simple, redondo, manejable. Lo repite todo el mundo como si fuera una leyenda urbana inofensiva. Pero aquí viene lo incómodo. Esa idea no solo es imprecisa, sino que en muchos casos te está boicoteando, y no lo hace porque quiera. Simplemente crea una expectativa falsa que te deja sintiéndote incompetente cuando, en realidad, solo estabas usando un reloj equivocado. Imagínate a un tipo, pongámosle Juan, que decide meditar. Lee en algún blog que con 21 días ya se convierte en costumbre. Arranca con la mejor intención del mundo, lo hace todas las mañanas hasta que llega el día 22 y todo sigue igual. Hay resistencia, hay pereza, hay necesidad de forzarse. Se frustra. Han pasado 3 semanas, ¿por qué todavía no me sale natural?, se pregunta en voz alta. Y claro, las respuestas que recibe son tajantes. Debería ser automático ya. Debes estar haciéndolo mal. Juan abandona. Y lo peor es que no se da cuenta de que lo más probable es que todavía estuviera apenas en el camino, no cerca del final. La realidad, en cambio, es más lenta y menos atractiva. Estudios serios nos muestran que el tiempo promedio real para que un comportamiento llegue a sentirse habitual ronda los 66 días. Y puede variar hasta 254 días según la persona y la conducta. Eso significa que muchas veces lo que llamamos fracaso no es otra cosa que la primera fase larga del aprendizaje. Y no es una excusa para no cambiar, es una forma realista de entender el proceso. Si crees que todo tiene que pasar en un mes, cualquier demora se siente como fracaso. Si sabes que puedes llevar varios meses, podés ajustar tus expectativas y así mantener la calma cuando las cosas se ponen difíciles. Otro mito muy pegajoso es pensar que los hábitos son algo completamente inconsciente, que se convierten en autopiloto absoluto. Esa imagen es seductora porque nos promete que algún día dejarás de luchar. Pero la ciencia más reciente, incluida investigación publicada por universidades como la de Survey en 2024, nos muestra que los hábitos no son puramente automáticos. Son impulsos fuertes que compiten con pensamientos conscientes y que, en ocasiones, se pueden sobrepasar. Es decir, no están sellados en piedra. Eso es buena noticia, significa que podés intervenir. Al mismo tiempo, no es una excusa para creer que desaparecerán mágicamente. Son luchas que se juegan en distintos niveles del cerebro, y entender esa dinámica es clave. Hay otra verdad que duele admitir. Eliminar por completo un hábito viejo es neurológicamente improbable. Los caminos neuronales que se formaron con repetición no se borran como si pasaras un borrador. Según trabajos más recientes, entre ellos los de ciertos grupos de investigación que están replanteando la vieja idea del cerebro dividido, esos rastros quedan latentes y pueden volver a activarse si las condiciones lo permiten. Por eso la estrategia que suele funcionar no es suprimir la ruta vieja, sino construir una nueva ruta que la reemplace. No es matar una costumbre. Es ofrecer una alternativa más fuerte y más fácil cuando llegue el disparador. Y esa diferencia conceptual cambia totalmente la manera en que te enfrentas a un hábito difícil. También es importante entender que la repetición por sí sola no garantiza el éxito. Repetir un acto es necesario, claro, pero insuficiente. El contexto importa, el lugar donde haces la acción, las señales que la rodean, el tipo de recompensa que viene después. Si meditas en un cuarto lleno de distracciones, si pensás que la recompensa es ser más productivo dentro de un año, es probable que tu cerebro prefiera algo que pague ahora, en el momento.
El instinto busca beneficios inmediatos porque así se asegura la supervivencia emocional. Por eso, para que una práctica se asiente, tenés que atender no solo a la frecuencia, sino a cómo la presentás. ¿Qué señal la activa y qué ganancia inmediata ofrece? Si no hay ganancia perceptible ahora, la repetición se vuelve costosa y la probabilidad de abandono sube. Volvamos a Juan y su meditación. Imagina que, en vez de pensar en 21 días, él hubiera sabido que lo más probable es que necesitara al menos 2 meses para que el hábito tomara fuerza. Imagina que además hubiera diseñado el entorno. Un rincón cómodo, sin notificaciones, con una alarma suave y una pequeña recompensa al terminar, como un té que solo se toma después de meditar. Esas dos cosas juntas, expectativas reales y diseño del contexto, cambian todo el juego. Y si además entendía que eliminar la vieja costumbre de revisar el teléfono no era su objetivo directo, sino reemplazar ese gesto por otro que le diera el mismo alivio sin el daño, hoy sería otro el paisaje. Quiero que te fijes en cómo hablamos de recompensa. Muchas guías hablan de premios grandotes. Pierdo 10 kilos y me premio con un viaje. El cerebro, sin embargo, responde mejor a recompensas pequeñas e inmediatas. La gratificación retrasada funciona cuando tenés una fortaleza inusitada. La mayoría de nosotros no vivimos en ese reino constante. Así que una estrategia más práctica es diseñar mini recompensas que conviertan el comportamiento en algo que el cerebro quiera repetir ahora, no en un futuro indefinido. Eso no es manipulación, es empatía con tu propia biología. También hay una trampa psicológica que necesitamos desmontar: confundir constancia con perfección. Mucha gente deja de intentar porque piensa que nada vale si no es perfecto. Pero la ciencia del hábito muestra que la regularidad importa más que la perfección. Si fallas un día, no significa que todo se perdió, significa que tu sistema todavía está aprendiendo y que necesitas ajustar las condiciones para el próximo intento. Y en términos prácticos, ajustar las condiciones puede ser tan simple como cambiar el momento del día, mover un objeto fuera de tu vista o emparejar la conducta con algo que ya haces sin pensar. Pequeños ajustes generan grandes efectos a la larga. Quiero decir algo directo. Estos mitos nos enferman con culpa. Nos hacen creer que si no triunfamos rápido, somos flojos o incapaces. Pero la culpa no crea hábitos mejores, crea más desgaste y menos intento. En lugar de eso, propone una actitud de científico con vos mismo. Observa, registra, probá un cambio y mira qué pasa. Si algo no funciona, no te des por vencido. Cambia la variable. Dos cosas que siempre podés cambiar son el entorno y la recompensa inmediata. Y si no sabes por dónde arrancar, empezá por lo más simple. Pregunta qué disparador activa la conducta que querés modificar. Una vez que identificás el disparador, podés colocar otra cosa en su lugar que sea más coherente con lo que querés. No quiero que salga de acá la idea de que todo es técnica fría. ¿Hay emociones en juego? Claro que sí. La frustración por no lograr algo rápido duele. La narrativa cultural que te dice, tienes que quererlo más, no ayuda. Pero sí podés combinar honestidad emocional con estrategia práctica, reconocer que te duele y, al mismo tiempo, diseñar una forma de avanzar que no dependa exclusivamente de la intensidad de ese querer. Es una mezcla de compasión y de sentido común. Al final del día, lo que este capítulo te propone es más que una corrección factual. Es una reorientación moral. Si creías que el problema era tu debilidad, estás libre. Si creías que con un mes bastaba, ahora sabes que podés permitirte más tiempo. Y si pensabas que solo repitiendo se arreglaba todo, entendés que el contexto y la recompensa son el pegamento que permite que la repetición pegue de verdad. Cambiar la expectativa cambia la experiencia. Y eso a su vez te permite sostener un proceso que, aunque lento, es profundamente real. Entonces, para cerrar por ahora, cuando vuelvas a intentar algo, no te preguntes si tenés la fuerza suficiente, pregúntate si diseñaste el entorno que te permite desplegarla. No te midas por una regla mágica de 21 días. Date permiso para aprender en un plazo realista. Y cuando sientas la tentación de abandonar, recordá que muchas veces no era que vos fallaste, sino que el mito te falló primero. ¿Querés seguir? Porque afuera hay espacio para construir hábitos que duren, siempre. Y cuando dejes de creer en atajos cómodos y empeces a trabajar con cómo funciona tu cabeza, no contra ella. Capítulo 3. Tu cerebro no es un campo de batalla. Quiero que imagines algo por un momento.
Durante décadas nos vendieron la idea de que dentro de nuestra cabeza hay dos ejércitos en guerra. Un ejército bueno, consciente, que planifica, se sacrifica y persigue metas. Y un ejército malo, automático, que nos empuja a lo cómodo y lo inmediato. Si fallas, te dicen que el ejército malo ganó otra batalla. Suena dramático y simple, lo sé. Pero la ciencia más reciente nos propone algo menos épico. Y, curiosamente, mucho más útil. No son dos ejércitos peleando por el control. Es una misma red que puede inclinarse hacia distintos estados según lo que la alimenta. En 2024, un grupo de investigación en Trinity College liderado por el Dr. Eike Boaban publicó hallazgos que sacuden esa metáfora clásica. Lo que detectaron en imágenes cerebrales y en experimentos no encaja con la idea de dos módulos separados peleando entre sí. Más bien, tanto las respuestas automáticas como las intenciones conscientes emergen de la misma red de conexiones en el cerebro. Entonces, cuando hablamos de vencer un mal hábito, ya no tiene sentido pensar en fortalecer un lado para aplastar al otro. Tiene sentido pensar en reequilibrar la red entera. Esa es la noticia que cambia el juego. ¿Por qué importa esto para vos? Porque si pensás en una guerra, tu reacción natural es exigir más disciplina o castigarte por no ganar. Pero si entendés que lo que cambia es la balanza interna de una red, tus acciones se vuelven más inteligentes. En lugar de mandar más órdenes a la parte consciente, la estrategia pasa por transformar las señales que entran y las que se repiten hasta que la red produzca otro resultado, casi por inercia. Es como ajustar el termostato en vez de gritarle al radiador. Ahora, ¿qué significa eso en la vida real? Significa que los malos hábitos no son demonios que se apoderan de una parte oscura de tu mente. Son estados en los que la red neuronal responde a determinadas entradas con soluciones fáciles y rápidas. Cuando estás cansado, estresado o en un contexto lleno de disparadores, la red favorece lo automático porque es eficiente. Por eso, cuando llegas al final del día y te encontrás viendo la serie que no querías ver o comiendo lo que no planificaste, no es una falta de moralidad, es la red haciendo lo que sabe hacer bajo ciertas condiciones. Si podés cambiar esas condiciones, las señales, el contexto, la recompensa, podés inclinar la red hacia otro estado. Tal vez te preguntas cómo hacerlo sin convertirte en un diseñador profesional de ambientes. No hace falta hacerlo. El primer paso es darse cuenta de cuál es el desequilibrio que tenés ahora mismo. ¿Te encontrás desplazándote por redes cuando querés concentrarte? ¿Comes paquetes de galletas a las 3 de la tarde aunque prometiste algo diferente? Nombrar la conducta automática y el objetivo que querés es ya un movimiento poderoso. Cuando lo verbalizás, le das forma a la tensión dentro de la red. Eso ayuda a que no se convierta en culpa nebulosa, sino en un problema concreto que podés tocar. Una vez que tenés claro el desbalance, la manera de actuar es parecida a entrenar a un músculo pequeño pero constante. No se trata de forzar la voluntad hasta quebrarla. Se trata de fortalecer la respuesta automática que querés tener. Empezar con algo diminuto ayuda. Hacer 2 minutos de trabajo concentrado, en lugar de pretender que cumplirás una hora perfecta, o comer una fruta al mediodía en lugar de prometer transformar toda tu dieta en un día. Repetir con cariño estas microacciones es lo que hace que la red empiece a preferir la alternativa. Cuando la nueva ruta se repita suficientes veces, gana peso dentro de la red. No es magia, es práctica bien enfocada. A la vez, el entorno es el interruptor que decide qué ruta la red va a tomar. Si dejas el teléfono en la mesa y la app te tienta con un timbre luminoso, no hay fuerza de voluntad que aguante indefinidamente. Por eso diseñar el espacio importa tanto como repetir la conducta. Dejar el teléfono en otra habitación, tener el agua y la fruta a la vista, o dejar la tarea abierta en la pantalla para que el primer paso sea obvio. Son pequeñas configuraciones que empujan la red hacia el resultado que querés. Si combinás microacciones repetidas con un entorno que facilita la ejecución, la red empieza a responder sin tanto esfuerzo consciente. Hay otra pieza que suele subestimarse: la energía que liberás cuando haces algo que se siente fácil. Cuando emparejas una acción con algo que te resulta agradable o con una recompensa casi inmediata, estás enseñándole a la red que esa opción tiene valor hoy, no en un futuro indefinido. Eso acelera la preferencia neural por lo nuevo. Por ejemplo,
escuchar una playlist exclusiva, solo cuando trabajas o tomar una infusión que te gusta, tras preparar un snack saludable, convierte la acción en algo que el cerebro quiere repetir ahora mismo. Estas pequeñas ganancias temporales son las que, con el tiempo, hacen que la red produzca el comportamiento sin que necesitas intervenir. Quiero que pienses en esto como un ajuste fino, no como un programa de castigo. Si tratas de reprimir la vieja ruta sin darle a la red otra ruta para elegir, la vieja seguirá latente, esperando su momento. En cambio, cuando le ofreces una alternativa que es más simple, más rápida o más satisfactoria en el corto plazo, la red tiene motivos para moverse hacia ella. Es por eso que las estrategias que funcionan bien combinan practicar lo nuevo con quitar o atenuar los disparadores de lo antiguo. No es pelea, es redireccionamiento. Y sí, va a haber días en los que el viejo patrón vuelva. No es una falla moral, es una característica del sistema. Las rutas antiguas no desaparecen, quedan como caminos laterales. Lo importante es no confundir esas recaídas con el final del proceso. Cada vez que elegís de nuevo, la red se estabiliza un poco más hacia la opción que preferiste. La constancia, aunque sea imperfecta, es lo que termina inclinando la balanza. Ahora, te propongo algo práctico que podés probar mientras escuchas esto. Mira una situación en la que sabes que perdés terreno con frecuencia. No te pido que tomes medidas drásticas, solo nómbrala y pensá cuál es la señal que la activa. Luego imagina una mínima acción alternativa, algo que podés hacer en menos de 2 minutos, que te acerque al objetivo deseado. Finalmente, pensá en una pequeña modificación del entorno que haga esa acción más obvia. Si lo haces así, sin grandes héroes ni sacrificios, estarás aplicando lo que la nueva ciencia recomienda: identificar un desequilibrio, fortalecer una respuesta automática deseada, diseñar el contexto a favor de esa respuesta y reducir el esfuerzo necesario para activarla. Todo eso sin convertirte en un manual de instrucciones, sino como parte de tu vida cotidiana. Antes de terminar, déjame dejar una idea que me parece liberadora. Si te creíste la historia del campo de batalla, es normal que te hayas sentido culpable por cada caída. Pero si cambias la imagen y pensás en una red que podés inclinar con diseño y práctica, la responsabilidad deja de ser una carga moral y se vuelve una tarea creativa. No es que tenés que ser más fuerte, es que podés ser más astuto con las condiciones que creas. Y eso transforma la narrativa interna. De no puedo, a voy a ajustar esto y ver qué pasa. La ciencia de Trinity no es una promesa de soluciones instantáneas. Es una invitación a cambiar el mapa mental que usás para entender el cambio. Te libera de la idea de que la batalla es entre tu yo bueno y tu yo malo, y te enseña a trabajar con la red entera. Si aceptás ese cambio de perspectiva, lo que viene después es más práctico y menos moralizante. Y lo mejor es que desde ahí vas a poder aplicar estrategias que no dependen de que estés en tu mejor día. Porque, al final, el objetivo no es ganar una guerra, es equilibrar una red para que genere por defecto el tipo de vida que querés vivir. Capítulo 4. El lado oscuro de un cerebro flexible. Quiero contarte una historia breve para empezar. Hubo un escritor que, durante años, vivía con una forma de ser que asustaba a la gente. Era agresivo, se juntaba con tipos con los que la pelea parecía una opción fácil, y la bronca era casi su identidad. Un día fue a una conferencia y escuchó por primera vez sobre neuroplasticidad, la idea de que el cerebro puede cambiar con la práctica. Lo que vino después no fue un cambio instantáneo ni un truco de motivación. Fue un trabajo silencioso, metódico de años. Empezó a meditar, a leer de forma deliberada, a evitar situaciones que alimentaban su ira y a practicar pequeñas acciones contrarias a su patrón anterior. Con el tiempo, sus amigos lo llamaron otro hombre. La voz que antes reaccionaba con violencia había aflojado, y él acertó a decir: no soy esa persona. Literalmente, cambié mi mente. Esa historia inspira porque muestra la cara amable de la plasticidad cerebral. Pero ahora escucha esto. La misma capacidad que le permitió transformarse también está siendo explotada por el mundo moderno para hacer lo contrario. Neuroplasticidad no tiene moral. No es buena ni mala, es neutral. Tu cerebro aprende con la repetición y con la recompensa. Eso es todo. Así lo sintetiza la investigación más reciente, y lo corrobora trabajo de varios laboratorios, que hoy observan cómo patrones repetidos hacen que ciertas rutas neuronales se fortalezcan. En otras palabras, lo que repites se vuelve más fácil,
Y eso incluye tanto aprender a tocar la guitarra, como aprender a chequear el teléfono cada 5 minutos. Lo peligroso es que el entorno contemporáneo está lleno de estímulos potentes y constantes. Notificaciones que prometen información nueva, comida procesada, diseñada para ofrecer una gratificación inmediata, contenidos que se adaptan para capturar tu atención. Todo eso es alimento para la plasticidad, pero no del tipo que usualmente queremos. En 2025, investigadores como el Dr. Gasserani han señalado explícitamente que la plasticidad puede ser maladaptativa. Esto quiere decir que la misma maquinaria que te ayuda a adquirir una habilidad útil puede también afinarte para la distracción, la ansiedad o la compulsión si el patrón repetido es ese. Cuando el entorno premia la búsqueda rápida de alivio emocional, la red neuronal aprende a priorizar soluciones inmediatas. Así nacen los bucles. Te sentís ansioso, abrís la app para calmarte, recibís un pico de dopamina por el contenido y la ansiedad baja un poco. El cerebro registra esa solución como efectiva y la próxima vez te llevará por el mismo camino. Con el tiempo, la simple presencia de un disparador, una notificación, una pausa, el silencio, pone en marcha ese circuito. Lo que empezó como un alivio puntual se vuelve una respuesta automática que alimenta más ansiedad y el ciclo continúa. Esto tiene consecuencias concretas y prácticas. Primero, la responsabilidad individual se ve diferente cuando entendés que no todo es voluntad. Criticarte por no tener fuerza frente a una compulsión es inútil si no entendés el contexto que la alimenta. Segundo, las intervenciones que funcionan no son solo de fuerza de voluntad, son de diseño. Cuando pensás en cambiar, no se trata de pelear contra la inercia, sino de cambiar las condiciones que activan la inercia. Si querés dejar de comer snacks a media tarde, no alcanza con decir, tengo que resistir. Tiene más sentido guardar esos snacks fuera de la vista, tener una fruta lista y asociar una recompensa pequeña e inmediata a la nueva opción. Si querés dejar de caer en la telaraña de las redes, poner el teléfono en otra habitación y dejar notificaciones apagadas, cambia el terreno de juego. Ahora, no confundamos la culpa con la estrategia. Decir que el entorno te moldea no es negar tu agencia. Es darte una hoja de ruta con herramientas más efectivas que la reprimenda constante. El escritor de la historia no cambió solo por fuerza de voluntad. Lo hizo con prácticas sostenidas, con rutinas que reemplazaron impulsos, con una estructura social y física que apoyó sus nuevas elecciones. Eso es lo que en este libro llamamos una práctica deliberada de reconfiguración. No es algo que sucede de la noche a la mañana, pero sí es algo multiplicable. Una acción pequeña repetida en un contexto que tiene cierta ganancia inmediata puede, con el tiempo, desactivar patrones antiguos. Quizá te preguntes por qué la modernidad es tan buena en este trabajo de moldear cerebros hacia lo malo. La respuesta es simple y cruda. Porque muchas empresas diseñan productos que maximizan la atención y la gratificación instantánea. Eso funciona desde el punto de vista comercial. Desde el punto de vista humano, no tanto. Y ahí está la paradoja. Lo que nos hace funcionar como consumidores no necesariamente nos hace funcionar como seres humanos con control sobre nuestros hábitos. La adaptabilidad del cerebro es una herramienta afilada que corta en la dirección que la alimentamos. Si la alimentamos con contenedores de alivio rápido, vamos a afilar la arquitectura interna hacia la búsqueda de ese alivio. Entonces, ¿qué podés hacer hoy sin esperar una transformación mágica? Primero, reconoce que tu cerebro es maleable y que eso jugó en tu contra. Hacer ese reconocimiento te quita una parte del peso emocional que traen las recaídas. Segundo, empezá a diseñar pequeñas prácticas que contrarresten la dirección en la que fuiste moldeado. No te pido que rehagas tu vida, te pido que elijas un momento del día y lo hagas distinto, una y otra vez. Por ejemplo, si la ansiedad te empuja a navegar por redes al llegar a casa, podrías probar por unos días llegar y tomar 5 minutos de respiración antes de tocar el teléfono, o reemplazar ese gesto con otra cosa que te resulte gratificante al instante, como preparar una bebida que te guste. No tiene que ser heroico, tiene que ser repetible. También es útil entender la fuerza de las recompensas inmediatas. El cerebro aprende más rápido cuando recibe algo ahora, no dentro de un mes. Por eso, una estrategia funcional es emparejar la nueva conducta con una recompensa corta y obvia. Escuchar una canción que te encanta solo cuando escribís,
tomar una pieza de fruta que reservas para después de hacer ejercicio, o permitirte 10 minutos de lectura luego de una tarea difícil. Estas microrecompensas ayudan a que la nueva ruta neuronal gane terreno frente a la antigua. No puedo dejar de mencionar la importancia del contexto social. El entorno no es solo físico, es también social. Si tu círculo promueve cierto comportamiento, ir a comer todo el tiempo, estar disponible siempre por mensaje, bromear sobre la falta de sueño, esos patrones se convierten en datos que tu cerebro incorpora. Cambiar amistades no siempre es posible ni deseable, pero sí podés negociar límites y prácticas compartidas. Decir, por ejemplo, a partir de hoy, durante la cena, no respondemos mensajes. Establece una norma que ayuda a la red a aprender un nuevo ritmo. La plasticidad no ocurre en el vacío, ocurre entre estímulos, personas y objetos que juntos forman una presión constante para que el cerebro aprenda. Hay algo inquietante y también alentador en todo esto. Inquietante porque la modernidad está diseñada para jalarte hacia hábitos que no elegiste en conciencia. Alentador porque la misma plasticidad te permite recuperar terreno. Si empezás a practicar una cosa distinta todos los días, aunque sea por pocos minutos, la red interna empezará a preferir esa cosa. No es un milagro, es estadística. Cada repetición cambia levemente la probabilidad de que la conducta vuelva a surgir. Con paciencia y diseño, esas probabilidades se van acumulando. Antes de terminar, quiero ser claro sobre un punto que suele confundir. No se trata de eliminar rutas antiguas, sino de hacer que las nuevas sean más fuertes. Las viejas rutas quedan en el mapa, solo que si no se activan tanto, pierden capacidad para dominar tu comportamiento. Por eso la idea de reemplazar es más realista que la de eliminar. Cuando aprendes a ofrecer a tu cerebro una alternativa que le da alivio casi en el acto, la antigua solución pierde atractivo y se activa menos. Es un equilibrio que se inclina con el tiempo. Si algo te llevas de este capítulo, ojalá sea esto. La plasticidad que te permitió aprender a vivir de cierta manera, también te permite aprender a vivir de otra. No es cuestión de ser fuerte, sino de ser estratégico. Empezá por observar qué patrones te parecen automáticos y pregúntate qué señales los activan. Luego imagina una pequeña acción alternativa y un pequeño cambio en el contexto que haga esa acción más fácil. Hacelo con paciencia, no con culpa. Y recordá la historia del escritor. Nadie cambió de un día para otro, pero con pasos sostenidos y conscientes, su vida fue distinta. Si el mundo está tratando de moldearte hacia hábitos que no querés, pensá en esto como un acto de defensa personal. ¿Qué pequeño hábito podés empezar hoy para contrarrestar la dirección en la que este entorno te quiere llevar? Capítulo 5. El cerebro contador de costos y beneficios. Quiero que pienses en tu cerebro por un segundo como un contador implacable. No es un juez moral que te dice si mereces premios o castigos. Es más práctico. Suma lo que gana y lo que gasta con cada decisión. Esa suma determina lo que el cerebro preferirá repetir. Suena frío, pero es útil porque nos permite entender por qué ciertos hábitos se pegan y otros no. No es solo que haya una recompensa, es que esa recompensa tiene que valer más que el costo percibido. La idea no es nueva, pero la manera en que la ciencia la explica sí cambió con el tiempo. Anne Graybill del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en 2015, mostró que las neuronas no solo codifican la recompensa, sino también el costo. Buscan un equilibrio. Si algo te da placer rápido y cuesta poco esfuerzo, el cálculo favorece repetirlo. Por eso el scroll interminable de las redes da tantas rondas. No exige mucho y te da picos pequeños de recompensa una y otra vez. Es barato y efectivo. Por el contrario, ir al gimnasio o escribir 20 minutos parece caro, requiere tiempo, esfuerzo y paciencia. El cerebro lo califica como una inversión no tan segura, y por eso lo posterga hasta que las circunstancias o las señales lo empujan. Ahora, esto tiene implicaciones prácticas poderosas. Si querés crear hábitos duraderos, tenés dos palancas: bajar el costo o subir el beneficio percibido. Pero no te digo que es fácil, te digo que es más sensato que depender de la fuerza de voluntad. Imagínate que tenés que convencer a tu cerebro de que hacer algo nuevo vale la pena. Podés hacerlo facilitando el acceso, simplificando los pasos, reduciendo la fricción física o mental. O podés hacer que la recompensa sea más inmediata y más perceptible. Ambos caminos funcionan mejor cuando se combinan. Y antes de que te tienten a creer que esto es teoría fría, déjame contarte una historia que lo demuestra.
En tiempos de antaño, no brushing era la norma para la mayoría de la gente. La higiene dental era un tema raro y las cifras mostraban que muy poca gente se cepillaba con regularidad. Entró un publicista llamado Claude Hopkins, con la mirada puesta en vender pasta dental. Pero no intentó convencer a la gente con argumentos de salud a largo plazo. Eso no era suficiente para mover a la mayoría. Hopkins hizo algo distinto. Encontró una sensación inmediata que la gente podía desear. Identificó el cosquilleo, la sensación fresca y el film que quedaba en los dientes tras usar cierta pasta. Entonces su mensaje cambió. Las personas no querían solo dientes limpios, querían sentir esa sensación. Con eso, creó una necesidad perceptible en el presente. No vendió salud futura, vendió un placer inmediato y reconocible. El resultado fue que el comportamiento se disparó. La gente empezó a asociar el cepillado con una recompensa clara y accesible, y el uso de la pasta dejó de ser un sacrificio aburrido para convertirse en un pequeño gusto cotidiano. Esa lección es clave para nosotros. Cuando pensamos en mejorar, solemos centrar la conversación en la meta lejana. Voy a estar más sano dentro de un año. Pero tu cerebro no se motiva tanto por promesas distantes como por beneficios que ocurren ahora. Entonces, ¿qué pasa si en vez de prometerte una meta a largo plazo, le das a tu cerebro un gusto inmediato asociado a la nueva conducta? Podés escuchar una canción que te nata solo cuando corres, reservar una bebida deliciosa que solo te permitís después de escribir, o preparar una merienda sabrosa y saludable que es visible y fácil de agarrar. Esas pequeñas gratificaciones hacen que la ecuación costo-beneficio se incline a tu favor. También es importante entender que algunos hábitos son baratos porque fueron diseñados para hacerlo. Las aplicaciones, los snacks procesados, los contenidos breves, todo está pensado para requerir poco esfuerzo y entregar recompensa instantánea. No es coincidencia, es diseño. Y si la buena noticia es que podés usar diseño también a tu favor, la mala noticia es que eso requiere atención y algo de previsión. No alcanza con desear ser diferente. Tenés que diseñar condiciones que hagan la opción sana la más fácil y la más rápida en aparecer. Quiero que te preguntes ahora, ¿qué hábito querés instalar que hoy parece caro? ¿Qué parte del costo podés quitar sin traicionar el objetivo? Tal vez escribir 30 minutos suena enorme, pero escribir un párrafo es manejable. Tal vez cocinar una cena completa se siente como un trabajo, pero cortar verduras y tener una salsa ya preparada reduce la fricción. Reducir el costo no es hacer trampa, es poner en marcha una estrategia realista. Y cuando lo combinas con una recompensa inmediata, la probabilidad de que la nueva conducta se repita sube mucho. Hay otro elemento que la investigación resalta, la precisión del beneficio percibido. No todas las recompensas valen lo mismo para tu cerebro. Si la recompensa es vaga o lejana, pierde poder. Si es concreta y sensorial, gana influencia. Por eso Hopkins no habló de mejor salud, sino de esa sensación fresca al cepillarte. Tu cerebro entiende sensaciones. Tu cerebro no planea retiros futuros, tu cerebro responde a lo que siente ahora. Por eso al crear hábitos, es más efectivo pensar en lo que vas a percibir en el presente que en lo que vas a cosechar en el futuro. A la vez, no se trata solo de gratificaciones superficiales. Las recompensas pueden ser profundamente significativas, siempre y cuando sean inmediatas o tengan un componente inmediato reconocible. Sentir confianza tras meditar 5 minutos, notar que tenés más claridad después de escribir, disfrutar de la energía que te da una caminata corta. Esos efectos inmediatos son el combustible que la red neuronal usa para consolidar la conducta. Si podés amplificar esos efectos, aunque sean pequeños, ayudás a tu cerebro a evaluar la balanza a tu favor. Quiero darte un ejemplo muy práctico y cotidiano, sin listas ni fórmulas complicadas. Imagina que querés comer más sano pero odias cocinar. Podrías decirte que cada cena será una obra maestra, y seguro que esa expectativa te paraliza. O podés empezar por algo que reduzca el costo. Tener siempre una fruta limpia y lista en la encimera, o preparar porciones básicas el domingo para tener opciones rápidas. Luego sumás una pequeña recompensa inmediata. Tal vez permitís un pequeño momento de relax con una canción favorita solo después de sentarte a comer. Con el tiempo, esa configuración hace que la fruta o la comida casera parezcan menos costosas y más atractivas. No es un truco, es ajustar la matemática interna. Otra cosa. La cultura del esfuerzo extremo vende la idea de que el mérito está en pagar el costo más alto.
Y a veces es así. Hay cosas que valen una inversión fuerte. Pero para los hábitos diarios, la sostenibilidad suele ganar al heroísmo. Si haces algo todos los días, aunque sea poco, el efecto acumulado supera a los esfuerzos intermitentes, pero intensos. La clave es crear hábitos que no te quemen. Si cada intento te deja exhausto, la probabilidad de abandono sube. Si cada intento es pequeño y a la vez te da una señal inmediata de valor, el hábito se construye con menos drama. Para cerrar, quiero que te lleves una imagen simple. Ahora sos el arquitecto de tu propio jardín. Tenés herramientas para diseñar los senderos que tus neuronas van a usar más. Poder reducir el costo, aumentar la gratificación inmediata y reorganizar el entorno para que lo correcto sea también lo más fácil. No es magia. Es pensamiento estratégico aplicado a la biología. Si hoy elegís un hábito que querés cultivar, hácelo pequeño. Hácelo claro y pensá en una pequeña recompensa inmediata que tu cerebro pueda entender. Con eso, la cuenta del cerebro empezará a sonreír y el hábito tendrá más chances de quedarse. ¿Qué sendero vas a empezar a construir hoy? Capítulo 6. Los primeros 2 minutos. Apilar y reducir. Quiero que te imagines por un segundo algo muy simple. No tienes que convertirte en una persona nueva de la noche a la mañana. Solo tenés que empezar con 2 minutos. Suena casi insultantemente pequeño, y por eso funciona. Porque la mayoría de nosotros la pedimos al cerebro proezas imposibles desde el primer día, y después nos sorprendemos de que se niegue. En cambio, si le das algo microscópico, algo que no exige héroes, la resistencia baja y la posibilidad de repetición sube. Empezar es lo más difícil. Hay una inercia mental que nos empuja a dejar las cosas para después. Esa inercia no es pereza moral, es una fuerza biológica que protege al sistema de cambios costosos. Por eso la idea de apilar un hábito nuevo sobre uno ya existente es tan poderosa. En lugar de crear una nueva factura de energía, vos aprovechás una cuenta que ya está activa. Si ya vertés café todas las mañanas, agregar 2 minutos para escribir una frase o hacer 2 minutos de respiración no te obliga a abrir una cuenta nueva. Te apoyás en la que ya sabes usar. Cuando hablamos de apilar, no es solo juntar acciones por juntar, es crear una conexión mental que diga, después de esto, hago esto otro. Esa frase, en la forma, si esto sucede, entonces haré aquello, tiene un nombre técnico que suena formal, pero que en la práctica es sencillo y directo. Es una señal que le ahorra al cerebro la discusión del momento. No tenés que decidir si lo haces, ya lo decidiste antes. Esa predecisión evita que la emoción del instante te traicione. Hay otra pieza clave, reducir. No es poca cosa pedir 2 minutos en lugar de 1 hora. Empezar con algo diminuto baja el coste inicial que tu cerebro evalúa cada vez que encara una acción. Si lo miras desde el punto de vista de la contabilidad mental, esos 2 minutos pesan mucho menos en la balanza costo-beneficio. Cuando la acción es microscópica, la probabilidad de que la repitas aumenta, y la repetición es lo que, con el tiempo, cambia la estructura profunda. ¿Querés correr? Comenzá poniéndote las zapatillas y caminando 2 minutos. ¿Querés escribir? Hacé solo una frase. La idea no es reducir tus aspiraciones, sino reducir la resistencia inicial para construir continuidad. Ahora, escucha esto como si fuera una conversación entre amigos y no un manual. Toma un momento y pensá en 3 o 4 hábitos que ya haces sin pensar. No hace falta que sean extraordinarios. Lavar la cara, preparar el mate o el café, cepillarte los dientes, sentarte en tu escritorio. Esas cosas son tus anclas. El truco es elegir la ancla más confiable para el hábito que querés crear y decirte a vos mismo, con claridad, una frase de unión. Por ejemplo, después de verter mi café, voy a escribir una línea en mi diario. Esa oración es una pequeña promesa que, si se repite, crea un puente neuronal. Cuando armes esa promesa, trata de que sea concreta. No sirve decir, voy a ejercitarme más. Sí funciona decir, después de cepillarme los dientes, haré 2 minutos de sentadillas. La concreción evita la interpretación y la dilación. Además, cuando la segunda acción es diminuta, podés permitir que la motivación fluctúe sin que el hábito muera. Porque lo que queremos es que la acción ocurra incluso en días no inspirados. Y eso solo pasa si el coste es muy bajo. Hay una parte psicológica que también vale la pena entender. Los primeros pasos generan evidencia. Si te decís que vas a escribir 5 páginas y no lo haces, la conversación interna puede volverse cruel. Pero si te pedís una frase y la escribís, acumulás un sí para vos mismo.
Esos pequeños sías son combustible para la autoestima práctica. Con el tiempo se van sumando y empiezan a cambiar no solo tu conducta, sino la idea que tenés de vos. No subestimes el poder de una microvictoria repetida. También es importante cómo conectas la nueva acción con algo que ya tenga presencia en tu rutina. No es lo mismo prometer hacer 2 minutos de respiración en algún momento que decirlo justo después de una acción establecida. El orden importa, porque el primer acto funciona como disparador del segundo. Por ejemplo, si vos conectás la respiración al acto de lavarme la cara, cada vez que lave la cara esa señal va a activar la respiración sin que lo pienses. Esa asociación es la esencia del apilamiento. Quiero reducir la tentación de complicar esto con reglas rígidas. No hace falta que tu plan sea perfecto. Si un día haces solo 1 minuto, está bien. Si otro día lo haces por 10 minutos, maravilloso. Lo crucial es que la mínima versión sea tan pequeña que la excusa "no tengo tiempo" deje de ser válida. Esa es la estrategia que nos hace consistentes sin dolor. Y la consistencia es lo que crea el espacio para que la nueva red neuronal gane fuerza. Ahora, pensemos en el porqué detrás de todo esto. El cerebro evalúa el costo y el beneficio de forma casi automática. Si una acción es costosa en energía o en atención, el cerebro la posterga. Pero si la acción es trivial y da una sensación de logro inmediata, la posibilidad de repetirla crece. Al empezar con 2 minutos, el coste es bajo, y la ganancia psicológica puede ser rápida, incluso si es pequeña. Esa ganancia alimenta la repetición. La repetición cambia la estructura y con el tiempo la acción deja de ser nueva y pasa a ser parte del paisaje. Es un proceso lento y acumulativo, no un milagro instantáneo. Quiero que te imagines un ejemplo. Pensá en alguien que quiere meditar, pero odia la idea de sentarse media hora. Empezar con 2 minutos después de cepillarse los dientes hace que no tenga que negociar con su pereza. Cepilla, respira 2 minutos y listo. Al día siguiente, la mente recordará una acción pequeña que fue realizada y no una promesa incumplida. Con el tiempo, esos 2 minutos pueden crecer solos o mantenerse como ritual. La clave es que la acción sea atractiva desde el punto de vista del coste-beneficio inmediato. Otro ejemplo que suele funcionar es el de la escritura. En lugar de decir "voy a escribir un capítulo", puedes decir "después de poner la tetera, escribiré una frase". Esa frase puede parecer ridícula al principio, pero es la puerta. Muchas veces la frase lleva a otra, y sin darte cuenta, terminas con un bloque de texto. Lo que hace la microacción es reducir la fricción inicial. La fricción es el enemigo y la microacción es la solución simple. No quiero que esto suene como una serie de trucos externos sin fundamento. Hay evidencia detrás de todo esto. La intención de implementación, esa promesa previa, y la idea de empezar pequeño han mostrado repetidamente que facilitan la adherencia. No es mágico, es pragmático. Y la buena noticia es que podés probarlo hoy. No necesitas hacerlo todo ni esperar el lunes. Podés elegir una ancla ahora mismo y diseñar la frase "si esto, entonces aquello". Hace que la segunda acción dure apenas 2 minutos y observa qué pasa. También es útil recordar que no todos los anclajes funcionan igual para todas las personas. Elegí el que tenga mayor probabilidad de cumplirse en tu contexto. Si tu mañana es caótica, quizás la ancla del mediodía sea mejor. Si te resulta imposible mantener la rutina los fines de semana, prueba con una ancla nocturna. Lo importante es que la señal sea estable y repetible. Con la repetición, la microacción se vuelve más automática. Quiero que cierres los ojos un momento y pienses, ¿qué pequeña acción te acercaría a uno de tus objetivos sin pedirte héroes? ¿Qué hábito querido podés reducir a 2 minutos y emparejar con algo que ya haces? No te apresures. Esa pregunta, respondida con honestidad, te da un plan que podés poner en práctica de inmediato. Y si lo haces con constancia, aunque sea imperfecta, vas a empezar a notar cambios. Algunos días vas a querer abandonar. No pasa nada. Lo normal es tambalear. Lo que no resulta es abandonar la idea de probar otra vez. Volvé a la ancla, recordá que la versión mínima es aceptable y seguí. Con el tiempo esas 2 minutos no van a parecer tan pequeños. Van a ser la chispa que enciende una práctica más amplia. En resumen, la estrategia es simple. Aprovecha lo que ya haces, reducí la fricción al mínimo y atate a una promesa predecible que el cerebro no tenga que negociar en el momento. Empezá con 2 minutos y hácelo parte de tu rutina habitual.
No se trata de debilidad o de sacrificio, se trata de diseñar para la naturaleza humana en lugar de pelear con ella. Y si suena demasiado fácil, recordá que lo fácil muchas veces es lo más efectivo. ¿Querés intentarlo ahora? Pensá en una ancla, definí tu frase sí, entonces, y hacé los primeros 2 minutos. Después, me contás qué pasó. Capítulo 7. El método Alcoa. ¿Cómo un hábito puede cambiarlo todo? Quiero contarte algo que parece contraintuitivo al principio, pero que tiene mucho sentido si lo miras despacio. No tenés que cambiar todo a la vez. A veces alcanzar una sola cosa, bien elegida, desencadena una reacción en cadena que transforma el resto. Eso es lo que pasó en una empresa grande que decidió volcar toda su atención en una sola prioridad. Cuando llegó el nuevo director, la mayoría esperaba que hablara de ganancias, de mercadeo, de fusiones. En vez de eso, dijo algo que dejó a todos fríos. Nos vamos a concentrar en una sola cosa, 0 lesiones en el trabajo. Las ganancias vendrán después. La frase parecía una locura para los inversores. ¿Cómo que seguridad antes de utilidades? Y sin embargo, esa decisión actúa como una palanca. Al poner la seguridad en el centro, toda la compañía empezó a cambiar la manera en que se comunicaba y resolvía problemas. Al principio, lo que cambió no fue la contabilidad ni el proceso de ventas. Cambió la conversación diaria. Los equipos empezaron a reportar incidentes, por pequeños que fueran, y eso obligó a departamentos que rara vez hablaban entre sí a compartir información. Cuando vos abrís un canal honesto sobre algo tan concreto como lesiones, naturalmente aparecen otras conversaciones. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué procesos fallan? ¿Qué materiales están defectuosos? Esas charlas, casi sin querer, trajeron soluciones que mejoraron la eficiencia y la calidad. Lo que comenzó como un foco en una cuestión moral y humana, terminó siendo el motor de mejoras operativas. Esa es la esencia de un hábito clave, o Keystone Habit. No es simplemente un hábito más, es uno que altera la estructura sobre la cual se apoyan otros comportamientos. Si lográs que un hábito clave entre en tu vida, verás cómo hay efectos colaterales que parecían imposibles al principio. Para la empresa, pasó de pensar en seguridad como un costo a entenderla como una lente para ver problemas ocultos. Para vos, puede ser un ejercicio, un ritual de planificación o una práctica de sueño. La diferencia está en elegir algo que afecte múltiples áreas al mismo tiempo. ¿Por qué funciona así? Porque los hábitos clave reconfiguran prioridades y atención. Cuando te comprometes con algo que exige regularidad, cambias la forma en que evalúas el resto de tus acciones. Si empezás a priorizar tu descanso, automáticamente prestas más atención a lo que te roba sueño. Cenas pesadas, horas frente a pantallas, reuniones nocturnas. Si pones la actividad física en tu rutina, a menudo comenzás a cuidar la alimentación y la energía porque esas cosas te ayudan a rendir mejor. No es magia, es que una acción coherente reordena tus señales internas y externas. También sucede algo con la identidad. Hacer una cosa consistentemente, aunque sea pequeña, genera una nueva narrativa sobre quién sos. No es solamente hice ejercicio hoy, es soy alguien que se mueve regularmente. Esa frase cambia decisiones posteriores, porque ahora tus actos tienen que ser consistentes con la identidad que te estás construyendo. Esa coherencia interna empuja a que otras conductas encajen, no por castigo, sino por coherencia. Y esa coherencia es la que produce el famoso spillover cognitivo del que hablan los psicólogos. Un cambio en una área tiende a contagiar a otras. Te propongo pensar en un ejemplo personal. Imagina que decidís hacer algo tan simple como caminar cada mañana. Al principio podría parecer que eso no va a afectar tu trabajo o tus relaciones, pero empezar el día con movimiento suele mejorar el humor, te da más energía y hace que priorices dormir mejor la noche anterior. También podés volverte más puntual, porque organizás tu mañana para que la caminata entre. A partir de ahí, es frecuente que disminuyan ataques de ansiedad, que mejore tu paciencia en la oficina, y hasta que pienses con más claridad en proyectos creativos. Todo eso empezó por una sola práctica repetida con intención. Otra cosa que cambian los hábitos clave es la estructura social. Cuando una costumbre se instala, la gente que te rodea lo nota. Si en un equipo de trabajo la seguridad deja de ser un tema tabú y pasa a ser la prioridad, las personas empiezan a adoptar normas nuevas y a sancionar amablemente comportamientos que ponen en riesgo a otros. Lo mismo ocurre en la vida privada.
Si alguien que te importa comienza a cocinar verduras cada noche, no tarda en influenciar la agenda de la cena familiar. Los hábitos clave son contagiosos porque transforman expectativas compartidas. Ahora, quiero que pienses en un momento en el que un cambio leve haya producido efectos inesperados. Probablemente lo recordás como algo que se fue expandiendo. Eso es exactamente lo que buscamos, un efecto multiplicador. No se trata de buscar un atajo ni de creer que una sola acción resolverá todo. Se trata de elegir qué punto mover para que el sistema entero responda. En muchas organizaciones y en muchas vidas individuales, la pregunta es menos, ¿puedo cambiar todo? Y más, ¿qué parte, si la cambio, afectará a lo demás? Elegir bien el hábito clave implica mirar dónde existen palancas. En el caso de la empresa, la palanca fue la seguridad porque obligaba a hablar, a rendir cuentas y a revisar procesos. En tu vida, la palanca puede ser la planificación. Tomar 5 minutos cada noche para organizar el día siguiente puede reducir la ansiedad, mejorar la productividad y ayudarte a dormir mejor. O puede ser el movimiento, que mejora la energía y la regulación emocional. Lo esencial es que la elección esté conectada con múltiples resultados que querés mejorar. Pero atención, esto no es una receta mágica donde elegís algo y esperás que todo pase por arte de Birliberloque. Requiere constancia, ajustes y muchas veces, liderazgo. En la historia empresarial, el cambio real ocurrió porque alguien con autoridad sostuvo la prioridad y exigió transparencia. En tu vida, lo que sostiene a la práctica puede ser tu propio compromiso, o un compañero que te acompañe, o una estructura que lo haga difícil de evitar. El soporte social y la responsabilidad externa aceleran el proceso. También tenés que estar dispuesto a mirar los efectos colaterales. A veces un hábito clave trae beneficios, pero también puede revelar problemas que antes estaban ocultos. Cuando una empresa empezó a reportar fallas por seguridad, se descubrieron ineficiencias que, si no se corregían, podían complicar la operación. Ese descubrimiento no es malo, es una oportunidad. Cuando empezás a priorizar algo, pueden surgir demandas de tiempo o recursos. Ver esos problemas es parte del progreso y te dice exactamente dónde intervenir. Si te interesa hacer esto en tu vida ahora mismo, no necesitas una transformación dramática. Podés elegir una práctica que resuene con lo que querés mejorar y darle prioridad real, como si fuera no negociable por un periodo. Hace que sea visible y que genere datos que podés revisar. Si tu hábito elegido es registrar tus gastos diarios, hácelo a diario y mira el patrón una vez por semana. Si es caminar, medí la frecuencia y presta atención a cómo se modifica tu energía. Los datos no tienen que ser complejos, son pistas para ajustar. Algo más, los hábitos clave a menudo están ligados al autocuidado y la autorregulación porque mejoran tu capacidad para tomar decisiones. Hacer ejercicio no solo cambia el cuerpo, mejora el sueño, reduce la impulsividad y aumenta la claridad mental. Planificar el día no solo organiza tareas, reduce la fricción emocional. Por eso, si estás dudando entre muchas opciones, priorizar algo que mejore tu autocontrol suele ser una elección inteligente. Te da más recursos psíquicos para abordar otras áreas. Antes de cerrar, quiero ser claro en una cosa que creo a menudo se malinterpreta. No se trata de sacrificar valores por eficiencia. En el caso de la seguridad en la empresa, la preocupación primaria era humana. La mejora económica fue una consecuencia. Elegir un hábito clave tiene que ver con amplificar lo que valoras, no con convertirte en un autómata. Si tu valor es la salud familiar, un hábito clave podría ser cenar juntos sin pantallas. Si tu valor es la creatividad, puede ser reservar 30 minutos de mañana para escribir. La prioridad debe reflejar lo que querés preservar y promover. Para terminar, te dejo una invitación simple. Pensá en una cosa que, si la volvieras constante, probablemente haría que otras áreas de tu vida mejoraran sin que tengas que hacer más esfuerzo extra. No la elijas porque suena intensa o impresionante. Elegíla porque es plausible mantenerla. Comprométete con ella y observa las señales. Pequeños cambios suelen anunciar transformaciones mayores. Cuando una práctica empieza a alterar la conversación interna y la normalidad a tu alrededor, sabes que encontraste algo poderoso. Cambiar el mundo no siempre implica cambiarlo todo al mismo tiempo. A veces basta con cambiar una cosa bien elegida. Si esa cosa te alinea con lo que querés ser, su efecto se expandirá. Y eso, amigo o amiga, es la lección del método Alcoa. Una palanca pequeña, aplicada en el lugar correcto,
puede voltear un sistema entero. ¿Qué hábito podrías elegir hoy que tenga ese potencial en tu vida? Capítulo 8. El legado invisible de tus hábitos. Quiero que te imagines algo por un momento, que las pequeñas cosas que repetís cada día no se quedan solo en tu memoria, sino que dejan una huella más profunda, algo que podría influir en la biología de quienes vienen después de vos. Suena intenso, lo sé. Suena hasta un poco sci-fi. Pero no es una película. Es lo que emergente investigación en epigenética empieza a sugerir. Y la idea nos pone frente a una pregunta poderosa. ¿Qué tipo de huellas querés dejar? Primero, vamos despacio con la palabra epigenética, porque suena complicada, y no tiene que serlo. Tus genes son como las palabras en un manual, pero la epigenética es quien decide qué párrafos se subrayan y cuáles se pasan por alto. No cambia la letra, no altera el ADN en sí, pero sí puede encender o apagar ciertas instrucciones según lo que vivís, comés, sentís o repitás. Eso pasa por químicos, por señales que dicen a los genes, ahora esto es relevante. El cuerpo responde al ambiente y a veces esas respuestas quedan registradas de forma que pueden durar más allá de una vida individual. Cuando hablamos de transmisión entre generaciones, las cosas se vuelven más sutiles y no del todo resueltas. Hay estudios, en animales y en humanos, que muestran que el estrés extremo, la nutrición o el trauma pueden asociarse a cambios epigenéticos que parecen persistir en descendientes. No es una certeza absoluta para todas las conductas cotidianas, pero sí es una señal suficiente para tomar en serio la idea de que nuestras rutinas importan en un sentido biológico y no solo moral. La posibilidad es inquietante y a la vez conmovedora. La forma en que te entrenás a vos mismo hoy podría, en algún nivel, predisponer a la próxima generación a ciertas respuestas emocionales o a cierta regulación del estrés. Esto transforma lo que antes era automejoramiento en algo parecido a autoprotección colectiva. Cuando entendés que el estrés crónico hace más probable que ciertos circuitos se vuelvan reactivos, la urgencia cambia. No es solo por tu paz mental, es por el ambiente biológico que creas alrededor de tu familia. El hábito de apagar notificaciones, de priorizar sueño, de regular tu reacción ante la frustración, no es solo una concesión al bienestar. Es una forma de reducir el nivel de constantes bioquímicos que, si se repiten, podrían dejar trazas. En otras palabras, cuidarte es también cuidar algo que podrías pasar más adelante. Ahora, no quiero que esto suene a otro motivo para cargar culpas. La ciencia no dice que si fallas una vez condenás a futuras generaciones. No funciona así. Lo que sí sugiere es que los patrones consistentes, sostenidos en el tiempo, tienen más probabilidades de dejar marca. Por eso la palabra constancia vuelve a aparecer aquí, igual que en los capítulos anteriores. No se trata de perfección, se trata de coherencia. Pequeñas prácticas repetidas, cuando se mantienen, pueden acumular un efecto que va más allá de tu propio bienestar inmediato. Piensa en la narrativa que solemos vendernos. Si quiero cambiar, debo ser un héroe todos los días. Eso no solo es agotador, sino que no tiene en cuenta el posible impacto intergeneracional. La alternativa más útil es diseñar rutinas que reduzcan el desgaste y, al mismo tiempo, modelen respuestas humanas sostenibles. Si cada día elegís un gesto que disminuya el estrés, una caminata, una conversación sin pantallas, un minuto de respiración antes de reaccionar, esas elecciones, repetidas, configuran un microclima emocional en tu hogar. Los chicos crecen en ese microclima. Lo observan, lo repiten, lo internalizan. Esa es la psicología clásica. La epigenética sugiere que además puede haber una capa biológica que acompaña ese aprendizaje. Quiero combinar aquí una historia que ya conoces, la del escritor que se transformó a sí mismo con práctica deliberada. Esa transformación no fue solo personal. Alteró cómo la gente a su alrededor lo percibió y cómo interactuaron con él. Imagina lo mismo, pero extendido en el tiempo y con niños en la casa. Si un adulto cambia la manera de responder al enojo, los hijos no solo aprenden otro ejemplo. Su sistema de regulación emocional se entrena con exposiciones repetidas a menos adrenalina doméstica, a más modelos de calma. Con el agregado epigenético, algunos estudios sugieren que la exposición sostenida a menos estrés puede correlacionar con variaciones en marcadores biológicos relacionados con la respuesta al estrés. Insisto, no es magia, es posibilidad. Y es suficientemente seria como para influir en cómo diseñas tus días. Entonces, ¿qué implica esto para la forma práctica de construir hábitos?
La respuesta es familiar, pero con otra tonalidad. Seguir apostando la voluntad no alcanza. No sirve renegar del cansancio ni creer que la determinación corrige todo. En lugar de eso, hay que pensar en diseño, en reducir señales que aumentan estrés, en pausar antes de reaccionar, en crear rituales de conexión y en hacer que lo saludable sea lo fácil. Cuando convertís en rutina acciones que reducen la tensión, estás creando un entorno donde no solo te va mejor a vos, sino donde el patrón cultural y biológico de tu familia se inclina hacia la estabilidad. Toma un momento y hace un inventario mental sin juicios. ¿Qué hábitos repetís que si los mirás con honestidad aumentan la carga emocional o física en tu entorno? ¿Qué cosas repetís que, si las transformás, podrían dar más calma a quienes viven contigo? Podés empezar por algo pequeño y tangible, bajar la intensidad de las discusiones en presencia de los niños, cambiar un snack ultraprocesado por una fruta al mediodía, apagar pantallas media hora antes de dormir. No lo hagas por imposición moral, hácelo como experimento delegado. Mira qué sucede después de semanas, no de días. Observa cómo cambia el ánimo de la casa, la calidad del sueño, la disposición para conversar. También vale la pena pensar en la transmisión de hábitos como una narrativa. Los rituales familiares, las comidas, las formas de saludar, la manera de pedir perdón, son vehículos poderosos de aprendizaje. Si los acompañas con explicaciones sencillas y coherencia, se vuelven enseñanzas que trascienden órdenes. Un padre que modela el autocontrol no necesita gritar, tenés que calmarte. El ejemplo ya habla. Y si combinás eso con prácticas de cuidado personal, reducís la probabilidad de que el estrés se vuelva el patrón dominante. Una advertencia necesaria. La idea de heredar hábitos epigenéticos no sirve para justificar determinismos ni para crear culpa sobre progenitores. Muchas variables influyen, desde el entorno social hasta la genética tradicional y las oportunidades. Lo que sí podemos hacer es reconocer la posibilidad de que nuestras repeticiones importan y con eso elegir conscientemente. Esa elección no es una carga pesadísima, es una responsabilidad con compasión, porque cuidar de vos es cuidar de otros, pero sin exigirte ser perfecto. Si te interesa algo más concreto, pensá en la antigua estrategia de apilar y reducir que vimos antes. ¿Podés acoplar un microhábito que disminuya la tensión en tu casa a algo ya estable? Por ejemplo, después de cenar, en vez de revisar el teléfono, podrías proponer 2 minutos de agradecimiento en voz alta. Esa práctica repetida crea una señal emocional diferente en la casa. No hace falta mucho para que la dinámica cambie. La consistencia es la que hace el trabajo pesado, y con el tiempo esos microcambios construyen un espacio donde las respuestas biológicas al estrés se disparan con menos frecuencia. Antes de terminar, quiero que vuelvas a la imagen del inicio. Pensar que tus hábitos podrían ser una especie de suelo para el jardín que heredarán otros. No es literal, pero sirve. Si cuidas ese suelo, reduciendo el estrés, apostando a rutinas sanas, mostrando coherencia, le estás dando a la próxima generación no solo ejemplos, sino condiciones menos hostiles para crecer. Si lo descuidas, las semillas que echen raíces enfrentarán más desafíos. Este capítulo no busca asustarte, busca ampliarte la responsabilidad sin añadir vergüenza. Es una invitación a mirar tus hábitos como algo que trasciende lo inmediato. La pregunta final que te dejo, sin querer juzgar, sino para que pienses con cariño. Si pudieras pasar algo valioso a los que te siguen, ¿qué hábito elegirías cultivar hoy para que sea su herencia? Recordá la imagen. No estás solo cuidando tu propio jardín, estás pasando las semillas y la tierra para los jardines del futuro. Empezamos este libro desde la frustración. La sensación de estar atrapado por los circuitos de tu propia cabeza. Caminamos juntos por porqués importantes, por qué la fuerza de voluntad se agota, por qué los famosos 21 días son un cuento cómodo y por qué repetir sin contexto no alcanza. Y al mismo tiempo, fuimos armando una nueva manera de ver el cambio. Aprendiste que no se trata de pelear contra un yo malo con más coraje, sino de entender una red única que responde a señales, costes y recompensas, y que esa red puede inclinarse a favor o en contra tuya según lo que le des todos los días. También vimos que la plasticidad cerebral, esa maravilla que nos permite aprender, no tiene compasión. Fortalece lo que repites, incluso si ese lo que repites te hace daño. Por eso no basta con proponerte ser mejor. Hace falta diseñar el entorno, bajar los costes de lo bueno,
subir las recompensas inmediatas y apilar el hábito nuevo sobre algo que ya haces sin pensar. Aprendiste herramientas prácticas, reducir la resistencia inicial con microacciones, encadenar hábitos a rutinas confiables, elegir hábitos clave que provoquen efectos en cadena y recordar que el cambio real surge cuando la estructura, tu casa, tus rutinas, tus conversaciones, respalda la intención. Lo más radical es que ahora sabes que no estás condenado por una mala biología ni salvado por una moral de hierro. Tenés opciones concretas y reproducibles. Podés remover disparadores, crear señales nuevas, construir pequeñas victorias que se convierten en identidad y, si lo miras con ambición, en un legado. Tus hábitos de hoy no son neutros, modelan cómo vivís, cómo te tratan los demás y quizá qué herencia emocional y biológica dejas atrás. Así que aquí viene la invitación práctica. No esperes un impulso heroico. Empieza por algo diminuto que puedas repetir. Diseña el contexto a tu favor y prioriza una cosa que, si la sostenés, alterará otras áreas de tu vida. Hazlo con paciencia, sin culpa, como un constructor que ajusta planos y prueba materiales. Porque las vías en tu cerebro no están talladas para siempre. Están esperando a que elijas por dónde quieren pasar. La pregunta ya no es si podés cambiar, sino qué clase de mente vas a elegir construir. Conviértete en el arquitecto.